Bueno, siendo las 18:30 en punto, más puntuales no podemos ser. Ante todo, buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor poder comenzar con este tipo de actividades, con este ciclo de conferencias gratuitas que organiza la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias a todos por conectarse un miércoles de la tarde. Como subsecretario del posgrado, siempre apoyamos y tratamos de difundir todas las actividades que se hacen y se difunden en el posgrado, desde este ciclo de conferencias, pasando por los cursos, las diplomaturas, las especializaciones, la misma carrera de doctorado, así que son todos muy bienvenidos. Me acompaña la doctora Florencia González, que es la subsecretaria la secretaria de egresado y vinculación profesional. No sé si querés, Flor, saludo a la... Muchas gracias, Gerardo. Comparto las palabras que dijo el doctor Gilligan. Nos es grato tenerlos hoy a todos ustedes, acompañando en la conferencia virtual del doctor Kremer. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, sin más, varias cositas antes que darle paso al doctor. En la página del posgrado van a poder encontrar muchas de las otras conferencias gratuitas que tenemos en agenda. De hecho, mañana tenemos una que es presencial, tenemos otras virtuales, así que si quieren pasarse por la página y ver toda la oferta, está muy bueno. También para tener la certificación de esta actividad pueden escribir a cursoposgrado@odontología.unc.edu.ar. Yo igual de todas formas ahora en un ratito lo coloco ahí en el chat, solicitando el certificado. Y bueno, de nuevo agradecerles a todos por estar aquí presentes. En el día de la fecha vamos a presentar al doctor Mauricio Kremer, es profesor adjunto de la Cátedra A de Periodoncia de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos va a presentar la conferencia en este ciclo de conferencias que se llama El tratamiento periodontal mejora la salud sistémica. ¿Qué dice la literatura? Desde ya, Doc, es un placer para nosotros y un honor tenerte, y todo el público está a disposición y ansioso de escucharte. Bueno, gracias Gerardo, gracias Florencia, gracias a la Escuela de Posgrado, que ya después de tantos años, toda la facultad es mi casa, así que para mí fue una alegría poder estar participando y acompañándolos, y también le agradezco, como decías vos, a quienes nos están escuchando, porque conectarse para escuchar de periodoncia y encima no del tema que habitualmente se habla de periodoncia, que es los tejidos blandos, la regeneración, sino de meternos un poco en la periodoncia, como por ahí la llamo yo, de todos los días, la que el odontólogo que tal vez no haga exclusivamente periodoncia es la que más va a ver. Realmente a mí me halaga mucho, porque siempre como que uno tiende a unirse a otro tipo de temas en periodoncia, pero para mí, de hecho, por eso elegí este tema, me resulta muy importante y muy atractivo poder compartir mis conocimientos sobre esto, con la idea de que, bueno, después de este rato que compartamos, podemos tener quizás otra mirada de la importancia y de cómo podemos y debemos tratar la periodontitis que nos puede tocar en los pacientes. Así que voy empezando, cualquier cosa, o me interrumpen, o si no se ve o no se escucha, me pegan el grito, porque de hecho yo no puedo ver la pantalla, no puedo leer el chat tampoco, así que cualquier cosa se mandan, se desmutean, interrumpen, no hay ningún problema de mi parte, por lo menos. Dale, Doc, perfecto, se ve perfecto, se escucha perfecto. Bárbaro. La idea de la charla de hoy es compartir un poco y hablar un poco de lo que es la periodontitis, de lo que son las enfermedades sistémicas crónicas no transmisibles, de la medicina periodontal, del impacto que tiene el tratamiento periodontal sobre la inflamación sistémica, de algunas alternativas terapéuticas distintas que podemos aplicar a lo que habitualmente hacemos para tratar periodontitis, y por supuesto al final algunas conclusiones. Digamos, ahora lo vamos a ir viendo, pero la literatura periodontal hace años que ya ha demostrado con mucho fundamento científico que la periodontitis puede modificar patologías sistémicas. Eso, de hecho, lo vamos a ver enseguida. Lo que no estaba tan claro, pero que creo que a partir de las últimas investigaciones de los últimos años empieza a estar claro, está bien, la periodontitis afecta a los sistémicos, está claro, pero si yo devuelvo la salud periodontal, ¿mejora la salud sistémica? Esa es la pregunta que yo me hice
cuando empecé a pensar esta conferencia y bueno, voy a intentar que entre todos saquemos alguna conclusión sobre ese tema. Y lo que siempre en la literatura periodontal se tomaba o se abordaba de manera separada, por un lado hablábamos de si la periodontitis afecta a lo sistémico, como decíamos, y por otro lado hablábamos de lo sistémico que afecta a la periodontitis, que es lo que siempre mayoritariamente se dio como distintas patologías sistémicas que puede tener nuestro paciente modifican la periodontitis. Eso como que viene ya históricamente siendo estudiado y analizado. Lo un poco más nuevo fue el conocer que la periodontitis puede afectar algunas patologías sistémicas. De hecho, que ahora vamos a ver que no es tan nuevo eso, pero sigue sorprendiendo, por lo menos en mi caso, yo diría que hasta el día de hoy los pacientes se sorprenden al escucharnos decir que por tener infección periodontal se le puede agravar alguna enfermedad sistémica, como que para ciertos pacientes y quizás para algunos colegas también sigue siendo novedoso ese tema, y de hecho ahora vamos a ver que no lo es, y hoy por hoy la literatura, como estamos viendo, nos da mucho fundamento para pensar en que las patologías sistémicas no transmitibles y la periodontitis tienen una relación bidireccional, es decir, que quizás no lo deberíamos abordar por separado. La idea de abordarla por separado, por lo menos para la charla de hoy, yo la pensé como para poder comprender bien los distintos mecanismos, pero hoy por hoy ya toda la literatura periodontal habla de que las enfermedades sistémicas, como dice acá, pueden influir el curso de una periodontitis y las periodontitis pueden influir el curso de alguna enfermedad sistémica crónica no transmisible. O sea, como dice acá, ya es bidireccional y ya lo tenemos que abordar como un tema único. En este, que a decir verdad fue la última revisión bibliográfica que encontré relacionado a este tema, sobre esta relación, fíjense, del año 2022, la más nueva que por lo menos yo encontré en la literatura, respaldan, como dice acá, la posible asociación bidireccional entre enfermedades orales con enfermedades sistémicas no transmisibles. Y la evidencia respalda que las personas con enfermedades sistémicas no transmisibles tienen una mayor prevalencia de enfermedades orales, particularmente aquellas que tienen una capacidad limitada para el autocuidado oral. Y puntualmente en este estudio, habla de que identificaron 28 enfermedades sistémicas no transmisibles que se asociaron fuertemente con enfermedades bucales. Entre las más conocidas, digamos, o entre las que más impacto han tenido, se encuentran, como dice acá, 5 tipos de cáncer: la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, afecciones neurodegenerativas, enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades gástricas por Helicobacter pylori, obesidad y asma, entre otras. Es decir, insisto en lo del principio, hoy por hoy ya tenemos y debemos hablar de que la periodontitis y las enfermedades sistémicas no transmisibles tienen un vínculo que las une bastante cercano. Pero, como les decía, para poder ir metiéndonos en el tema y empezar a comprender de qué manera una periodontitis o una infección periodontal que está en la encía puede afectar a nivel sistémico, me gustaría empezar con lo que hoy definimos, o cómo hoy definimos a la periodontitis, de acuerdo en periodoncia hubo hace 4 años, en el 2018, 2019, un gran consenso a nivel internacional, del cual salieron un montón de modos de tratamiento, un montón de maneras de diagnosticar la periodontitis diferente a lo que venimos haciendo, y entre todo ese consenso se logró llegar a esta definición de periodontitis como una inflamación e infección crónica que asienta en los tejidos de sostén de los elementos dentarios. Tiene una progresión continua con ritmo de avances crecientes y decrecientes, pudiendo afectar de manera diferente a un mismo elemento dentario, lo que la convierte en una enfermedad de sitios. Es una patología multifactorial causada por la biopelícula bacteriana con diferentes grados de disbiosis, que al interactuar con el hospedador genera una respuesta inmunoinflamatoria que lleva a la destrucción de los tejidos del periodonto de inserción con la posible pérdida de los elementos dentarios. De toda esta definición, me gusta rescatar, por un lado, que cuando tenemos que tratar una periodontitis debemos tener en claro que estamos ante una inflamación y una infección. No
como muchos pacientes nos dicen, se me inflamó la encía y lo toman como una pequeña inflamación gingival. Cuando tenemos una periodontitis, ya debemos estar bien conscientes de que estamos tratando una inflamación, y una inflamación es una infección quizá de las más complejas del organismo. Cuando hablamos de causa multifactorial, hoy por hoy, que por eso también deriva esta relación bidireccional, además de lo multifactorial que todos conocemos de periodontitis, de que puede ser un huésped susceptible, de las bacterias, de un montón de cosas que ya las tenemos claro, tenemos que sumar el estilo de vida de los pacientes, la calidad de vida, la alimentación. O sea que en lo multifactorial periodontal hoy por hoy empieza a abarcar un poco más de lo que clásicamente abarcábamos. Y finalmente, de la definición, esta respuesta inmunoinflamatoria es la responsable, según la literatura, entre el 80 y el 90% de la destrucción de los tejidos. Es decir que quizás el futuro de los tratamientos periodontales sea controlar esta respuesta inmunoinflamatoria. Y si pensamos, para empezar a vincular estas dos patologías, ¿qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Según la OMS, son patologías de larga duración, con efectos a largo plazo, que no es transmisible ni infecciosa en su etiología. Esa es la definición que da la OMS de enfermedades crónicas no transmisibles. Nos dice la OMS también que son la causa más común de muerte, morbilidad y discapacidad en todo el mundo, que representan el 71% del total de muertes anuales en el mundo, estimándose que son las responsables de la muerte de 41 millones de personas por año. Enfermedades cardiovasculares, 19,9 millones, cáncer, 9 millones, enfermedades respiratorias crónicas, 3,9 millones, y diabetes, 1,6 millones. Representan el 80% de las muertes prematuras en personas entre 30 y 69 años, y comparten entre sí con las periodontitis algunos factores de riesgo, como la adicción al tabaco, el consumo de alcohol, la dieta, las desigualdades sociales, el estrés y la inactividad física. Fíjense que, o préstenle atención a las patologías que nombra en este artículo de enfermedades cardiovasculares, del cáncer, de las patologías respiratorias y la diabetes, y ya vamos a ver que justo son estas patologías las que inicialmente siempre se vincularon con problemas periodontales. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Súper, Mauri. Sí, vamos bien. Bárbaro. ¿Qué podemos decir, o qué creo yo que tenemos que tener presente cuando nos enfrentamos a tratar una periodontitis, de las periodontitis, además de, por supuesto, lo propiamente periodontal, pero para darle magnitud a lo que es una periodontitis, es lo que está acá descrito, que es lo que yo intento transmitir, que la periodontitis tiene una alta prevalencia y que produce un gran impacto en la salud oral y sistémica del individuo, y por eso ha sido considerado un problema de salud pública mundial. Por otro lado, leemos que un estudio sobre la carga mundial de enfermedades, lesiones y factores de riesgo realizado en 195 países desde 1990 hasta 2017 demostró que la caries dental sin tratar en dientes permanentes y las enfermedades periodontales, en especial la periodontitis severa, son dos de las afecciones de salud con más prevalencia a nivel global. La periodontitis es la enfermedad inflamatoria crónica no contagiosa más común de los seres humanos. A nivel mundial se estima que la periodontitis cuesta 54 millones de dólares en gastos directos de tratamiento y otros 25 millones de dólares en gastos indirectos. Y que en su forma grave, la periodontitis es la sexta afección más prevalente del mundo y afecta aproximadamente al 10% de la población adulta. Es decir, que mi idea con esto es que de a poquito vayamos permitiendo a nuestra cabeza darnos cuenta que la periodontitis es una patología con mucha prevalencia, muy difícil de tratar y que la tenemos que tomar justamente como tal y darle la importancia y darle, como vamos a tratar de ver hoy, la amplitud de tratamiento que yo creo que tiene que tener una periodontitis. Es decir, que cuando nos toque enfrentarnos a una patología periodontal, quizás como la que estamos viendo, tenemos que saber que en esta encía marginal se produce una respuesta inmunoinflamatoria del hospedador, que ahora enseguida la vamos a ver un poquito más en detalle, y que a partir de, ya vamos a ver también, la irrigación que tienen estos tejidos, es que puede pasar parte de esta patología
a nivel sistémico. Y a la vez, la patología sistémica va a recaer y va a modificar de alguna manera la respuesta periodontal de los tejidos. Y esta frase que la leí de un Periodontology 2000, que ya no recuerdo cuál, por eso no puse la cita, pero para mí me parece fundamental para explicar la dificultad que tiene tratar una periodontitis. Los dientes son quizás la única parte del cuerpo que está en una parte adentro y una parte afuera, y encima de eso, la parte que está por fuera de los dientes, generalmente la corona o parte de las raíces expuestas, están llenas de bacterias, de una diversidad y de un poder de agresión muy grande, y eso limita mucho más los medicamentos, hace que tengamos que tratar nosotros de manera mecánica la patología. Por eso tenemos que tomar conciencia que cuando empecemos a tratar periodontitis, a darnos cuenta de que estamos al frente de una real infección y que todo lo que pasa en esta encía, de alguna manera... No puedo verla el lunes a la tarde, Mel. Ahí está el micrófono abierto. Les decía que todo lo que pase a nivel periodontal va a repercutir en el organismo, y lo que vamos a ver hoy, que cuando curemos esta encía también va a repercutir en el organismo, y vamos a lograr, así como mejoraremos la salud periodontal, vamos a mejorar la salud sistémica. Seguimos, y ahora sí, para explicar cómo es el vínculo de la periodontitis con lo sistémico, la parte de la periodoncia que aborda este tema es la denominada medicina periodontal, que es un término, como dice acá, que lo acuñó el doctor Steve Offenbacher en el año 96, por eso yo les decía que es bastante antigua esta parte, por más que los pacientes se siguen sorprendiendo, en donde la medicina periodontal describe cómo la infección y la inflamación periodontal puede impactar en la salud extraoral. Y para comprender eso, hay que tener en cuenta ciertas cosas de lo que es la patogenia de la periodontitis. Por un lado, de hecho, que quizás el comienzo de todo es el acúmulo bacteriano. En la bolsa, las bacterias que tienen estas propiedades, entre estas propiedades, la más quizás necesaria para generar ese vínculo con lo sistémico es esta propiedad de invasión tisular, que algunas bacterias periodontales que están en esta biopelícula bacteriana tan compleja, algunas de estas bacterias tienen la capacidad de invadir el tejido. ¿Y por dónde lo invaden? Por el epitelio del surco, que estamos viendo en estas imágenes, pero que cuando este epitelio del surco está sometido a la agresión bacteriana en una gingivitis o en una periodontitis, se ulcera. Es decir, pierde la continuidad. Al estar ulcerado este epitelio del surco, deja todo este acúmulo bacteriano expuesto directamente al conectivo. Y es por allí que esas bacterias que tienen la capacidad de invadir los tejidos ingresan al organismo, y a través de la irrigación de los plexos que encontramos, que enseguida los vamos a ver, en la encía marginal, se diseminan o se pueden diseminar por el resto del cuerpo. Y la patogenia clásica, por decir así, para describir la periodontitis, comienza en salud, donde hay bacterias que siempre tienen que estar para mantener ese equilibrio entre las bacterias y la respuesta del hospedador. Cuando esas bacterias permanecen, se van modificando, que comienza lo que se denomina una leve disbiosis, o como dice acá, una incipiente disbiosis, que es la modificación bacteriana, que generan que nuestro organismo empiece a responderse de otra manera, con otro tipo de mediadores químicos, de otro tipo de proteínas que responden a la agresión bacteriana, y finalmente, si esas bacterias siguen estando presentes y no son eliminadas, la disbiosis se hace más notoria y más marcada, las bacterias se vuelven más complejas y genera una respuesta ya muy desproporcionada, que, como les decía al principio, esa respuesta desproporcionada de la periodontitis es la que comienza con la destrucción del tejido colágeno de la encía marginal inicialmente, y finalmente, cuando ya es periodontitis, con la destrucción ósea, con la reabsorción ósea, y tenemos una periodontitis que hay pérdida de inserción y pérdida ósea. Entonces, para empezar a entender cómo estas bacterias que están acá, en la bolsa, en el cemento, en el esmalte, depende del caso, están en contacto con la encía, cómo puede ser que afecten a la distancia en el resto del cuerpo. Entonces, la idea es que de a poquito vayamos internalizando en nuestra cabeza de que cuando nos toca tratar periodontitis con cargas bacterianas importantes, con bolsas profundas, tenemos que acordarnos de esto, de que en esta encía marginal se está sucediendo
una lucha, una búsqueda de equilibrio que hace nuestro organismo generando la respuesta inmune contra las bacterias, que las bacterias entran a la encía marginal y que al estar adentro de la encía marginal pueden, por vía sanguínea, pasar al resto del cuerpo. Y un poquito de historia, como les decía, algo que sigue creyéndose que es algo nuevo y novedoso y que todos nos sorprendemos, o casi todos nos sorprendemos al escuchar eso. Fíjense que el pensamiento en la humanidad de que algo que pasaba en la boca podía afectar el resto del cuerpo viene de hace muchos años. El cuerpo humano es una casa, la boca representa la puerta de entrada, la cual deberá mantenerse escrupulosamente limpia para proteger al cuerpo de la contaminación. En el año 352 antes de la era común. Los dolores de cabeza, brazos y piernas son causados por los dientes y deben estos ser removidos, 669 antes de la era común. De ahí ya pasamos a nuestra era, a algo más contemporáneo, y fíjense en la historia de lo que terminó siendo la medicina periodontal. Todo comenzó con las investigaciones del doctor Hunter y Miller entre los años 1900 y 1950, donde escribieron este libro que se llamó Sepsis Oral. Era lo que se conoció la era de la infección focal. El término foco séptico era muy utilizado y en esa época se pensaba que todas las infecciones odontológicas eran consideradas, como les decimos, un foco séptico y que ese foco séptico era el origen de la mayoría de las patologías sistémicas. Entonces, en esa época, entre los años 1900 y 1950, la odontología, y digamos quizás hasta la medicina, diría yo, se dedicó a extraer dientes, porque eran la causa de las patologías sistémicas, y fue una época netamente extraccionista. Después se vio que las personas andaban desdentadas, pero las patologías sistémicas seguían. Entonces ahí pasamos a otra etapa de las investigaciones entre el año 1950 y 1989, donde la ciencia, por decir así, se fue al otro extremo, como habitualmente solemos hacer los humanos, y pasamos de creer que todo lo que pasaba en la boca causaba lo sistémico a negarlo totalmente. Y que les diría yo que reminiscencias de esta teoría de negación todavía están vigentes y hay mucha gente que todavía cree que lo que le pasa en la boca queda en la boca y que no hay manera de que vaya a eso que ocurre en su boca afecta a nivel sistémico. Entonces se negó totalmente la infección focal, no se usó más el término de foco séptico como causal odontológica de patologías sistémicas y la boca quedó aislada del resto del cuerpo. Y a partir del año 1989, con investigaciones de este doctor Matilla, que era cardiólogo, se empezó a hablar de una asociación significativa entre la enfermedad periodontal y el infarto agudo de miocardio. Y a partir de esos estudios aparece en el año 1996 el doctor Steve Offenbacher, como les decía, que ya periodoncista, y él se encargó de empezar a encontrar el fundamento biológico de cómo las periodontitis pueden conferir riesgo de enfermedad sistémica. Porque, por supuesto, que estas expresiones de las épocas antes de la era común eran expresiones que no tenían ningún sustento científico. A partir de las investigaciones del doctor Offenbacher, se empezó a encontrar o se empezó a buscar cuál es el fundamento biológico para esta conexión. Y a mí, en lo personal, me gusta, o me parece muy, por decirlo así, quizás pedagógico, el modo de entender este vínculo basándome en este artículo inicialmente, y ahora enseguida les muestro otro, sobre la metástasis. Fíjense que la palabra metástasis tiene, el significado de la palabra metástasis es estar en otro lugar, y la metástasis se ha definido como la propagación de una enfermedad de un órgano o parte del cuerpo a otro órgano o parte del cuerpo no adyacente. La definición no está limitada al uso común que se hace de las células tumorales malignas. La infección y la inflamación tienen la capacidad de metastatizar. Esto, y yo siempre que me toca hablar del tema relacionado, siempre lo aclaro, no es para que salgamos de acá pensando que la periodontitis da metástasis, de ninguna manera, porque se nos van a morir de un infarto todos nuestros pacientes, pero sí me parece muy
descriptivo el modo de explicar cómo puede lo periodontal afectar lo sistémico. Fíjense, en este otro artículo habla de 3 términos: de la infección metastásica, del daño metastásico y de la inflamación metastásica. La infección metastásica es la conocida por todos, la bacteriemia, que es la más conocida, que es el paso directamente al torrente sanguíneo de los mismos microorganismos que se diseminan y no son eliminados, y este paso de las bacterias se hace a través de un lugar de menor resistencia de los tejidos, que en el caso de lo periodontal es ese epitelio del surco ulcerado que yo les mencionaba cuando recién vimos algo de patogenia. Pero además de pasar las bacterias, pueden pasar a través del torrente sanguíneo las toxinas bacterianas y los lipopolisacáridos, o sea, las endo y exotoxinas que liberan estas bacterias a través de la sangre y producir daño a distancia. Y además puede pasar la inflamación metastásica, es decir, la respuesta o la reacción antígeno-anticuerpo con la liberación de citoquinas, de metaloproteínas de la matriz, que son las causales de mantener y propagar esa inflamación en la encía y desde la encía vía sanguínea al resto del cuerpo. Entonces, fíjense, recordamos un poco de anatomía, y a nivel gingival tenemos 2 plexos importantes que irrigan los tejidos: el plexo dentogingival, acá con la letra A, y el plexo subepitelial. A partir de estos plexos, que encima cuando hay inflamación proliferan y se vuelven, hay mayor cantidad de capilares y con mayor vasodilatación, es a partir de estos 2 plexos donde estas 3 tipos de propagación de la inflamación, del daño y de la infección se puede dar. Entonces, recordamos lo de siempre: desde acá, a través de la vía sanguínea, afectamos a todo el cuerpo. Y fíjense, pensando en esto que decíamos recién del lugar de menor resistencia por donde ingresan las bacterias, en este estudio del año 98 del Dr. Page, que fue uno de los grandes estudiosos de la patogenia de la periodontitis, hizo un estudio en donde él midió el epitelio en pacientes con periodontitis, como dice acá, moderado severa. Se tomó el trabajo de medir el epitelio de la bolsa que están expuestos a microorganismos y llegó a la conclusión que en pacientes con periodontitis moderado severa, la superficie de ese epitelio ulcerado expuesto a microorganismos es similar al tamaño de la palma de una mano. Entonces, todo esto, como les venía diciendo, con la intención de que tomemos conciencia de que cuando nos toque tratar algún tipo de periodontitis parecida a la que estamos viendo en estas pequeñas fotitos, tengamos en cuenta que estamos con una gran carga bacteriana en un tejido que está ulcerado, expuesto a microorganismos, húmedo, difícil de remover porque están quizá en una bolsa de 9 o 10 milímetros. Entonces, no es fácil, no es tarea fácil, los que hacemos periodoncia lo sabemos, no es tarea fácil tratar una periodontitis. Ahora bien, todo esto que genera la periodontitis, y como yo les vengo contando, pasa vía sanguínea, ¿a dónde impacta o a dónde puede impactar? Y lo otro que tenemos que conocer para terminar de entender este vínculo entre lo periodontal y lo sistémico es esta conocida como reacción sistémica de fase aguda. Como están viendo, es la reacción que se da en el hospedador, que generalmente es fisiológica y metabólica, altamente compleja, y que se puede dar en respuesta a diferentes injurias, como una infección, un trauma, o sea, un golpe, una necrosis o un crecimiento maligno. Entonces, lo que va a hacer la periodontitis es exacerbar esta reacción sistémica de fase aguda, porque lo que sí hay que tener claro es que la periodontitis por sí sola no causa o no va a iniciar nunca una enfermedad sistémica, sino lo que va a hacer la periodontitis es exacerbar o modificar el curso de la progresión o va a dificultar el tratamiento de una patología sistémica preexistente. De ninguna manera la va a causar. Entonces, en esta reacción sistémica de fase aguda, tenemos factores injuriantes, factores causales, que aquí en esta infección entraría la periodontitis. Eso desencadena una reacción local primaria con la liberación de macrófagos, fibroblastos y proliferación de células endoteliales, que son, esta proliferación de células endoteliales son las responsables de
la mayor vascularización que hay en los plexos que yo les mencionaba anteriormente, y como parte de esta reacción local primaria se liberan mediadores proinflamatorios, interleuquinas, factor necrocitomoral alfa, factor de interferón. Se liberan también por parte del hígado unas proteínas que se denominan proteínas de fase aguda, que seguramente todos vamos a conocer esta que es la proteína C reactiva, que es una proteína que se solicita mucho en análisis médicos como para justamente evaluar el avance o la progresión de una patología. También dentro de las proteínas de fase aguda está la proteína amiloidea 1 y 2, glicoproteínas, albúmina, transferrina, factor de crecimiento 1 y factor de crecimiento 12. Y estas proteínas, algunas de ellas aumentan sus niveles en sangre cuando está la reacción de fase aguda estimulada, y algunas otras disminuyen. Entonces, estos son elementos que nos permiten el dosaje de estas proteínas, conocer en qué estado está esta reacción sistémica de fase aguda, que además de la reacción primaria, tiene una reacción sistémica secundaria con activación de la cascada de coagulación, cambios hormonales, aumenta el número de plaquetas, vasodilatación, fiebre, cambio en el metabolismo de los lípidos, aumenta la gluconeogénesis y se activa el sistema de complemento. Todo eso da lo que todos conocemos como inflamación sistémica, es decir, que la periodontitis aporta, si recuerdan lo que vimos rápidamente de patogenia, la proliferación o la liberación de mediadores proinflamatorios que se dan en una periodontitis, la estimulación de los macrófagos y los fibroblastos, va a sumarse a esta estimulación que ya tiene el paciente por tener la reacción activada y va a dar una mayor inflamación sistémica. ¿Seguimos bien hasta ahora? Perfecto, Doc. Bárbaro. Entonces, bien, ¿cuáles son estas que están viendo acá? Las patologías que inicialmente, desde que comenzó a hablarse del tema de medicina periodontal, la literatura desde siempre, digamos, desde el primer día de la medicina periodontal, la literatura siempre encontró fundamento en que la periodontitis se transforma en un factor de riesgo de enfermedades cardíacas, de partos prematuros, de diabetes, de infecciones respiratorias y de osteoporosis. Estas 5 patologías sistémicas crónicas no transmisibles se dan desde el primer día en las investigaciones, y esto que quiero recalcar, esto que dije recién, la periodontitis es un factor de riesgo modificando el curso de alguna de estas patologías, y ahora vamos a ver algunas otras más. No las causa, pero sí las modifica el curso de estas. Y en este estudio del año 2013, o sea, hace bastante tiempo, además, perdón, de estas 5 patologías que yo les mencioné recientemente, además de estas 5, que como les digo, si buscan medicina periodontal, lo más antiguo, por decir así, y lo que más van a encontrar información es de estas 5 entidades patológicas. Con el paso de los años y con el avance de ciertos mecanismos y métodos de analizar enfermedades, aparecen otras patologías, como por ejemplo en este journal, que también relaciona lo periodontal con enfermedades renales crónicas, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con artritis, con cáncer, con la obesidad, con el síndrome metabólico, con la disminución cognitiva. En muchos casos, por ejemplo, la disminución cognitiva, igual que los problemas cardiovasculares, se debe a que las mismas bacterias colonizan las arterias y pueden favorecer la formación de trombos, entonces disminuye la irrigación y la nutrición de los tejidos. Fíjense, y en todas estas patologías que describen o intentan describir el modo en el que una periodontitis puede afectar lo sistémico, todas son, como veíamos con el tema de las 3 maneras de metastatizar de la inflamación, todos son por esas vías sanguíneas. Las enfermedades renales por el aumento de los mediadores clínicos, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, formación de trombos, hay trastornos gastrointestinales por la presencia de mediadores químicos comunes a la colitis ulcerativa, y que se ha encontrado en las bolsas periodontales como reservorio de Helicobacter coli, y eso también favorecería la presencia de esas bolsas periodontales a trastornos gastrointestinales,
el ACV es similar a lo que veíamos, a lo que les mencionaba recién de la parte de irrigación de los tejidos, Alzheimer, osteoporosis, cáncer, es decir que van pasando los años, se siguen dando las investigaciones, fíjense en este que ya es un artículo de 2019, y toda la literatura sigue indicándonos y sigue confirmando este vínculo de lo periodontal y lo sistémico en este puntual artículo, que también está liderado por el doctor Offenbacher. Ellos ya hablan de 50 patologías y condiciones sistémicas que se las puede vincular o linkear con lo periodontal, y en este artículo puntualmente hacen mucha más referencia, o ellos se abocaron más en ver en un metaanálisis que evalúe el efecto de la periodontitis sobre problemas cardiovasculares, sobre diabetes y sobre resultados adversos en el embarazo. Y fíjense que ellos en esta línea del tiempo encuentran datos y artículos científicos desde el año 1900, de comienzos de 1900 con Miller, pasando por el de Matilla, que yo les mencionaba como uno de los primeros artículos vinculados a lo cardiovascular, y en este estudio ellos desde 1900 hasta el 2020 encontraron tanto para problemas cardíacos como para diabetes o para alteraciones en compartos prematuros y bebés de bajo peso, muchos artículos científicos de distintos tipos, seccionales, longitudinales, intervencionales, o sea que en este metaanálisis que hace el doctor Offenbacher, nos sigue mostrando y demostrando que el vínculo periodontal con lo sistémico está más que comprobado. Fíjense, este otro artículo del 2022 también relaciona la periodontitis con diversas patologías sistémicas. Entonces, como les decía al principio, que pensar en que lo periodontal afecta a lo sistémico no es nuevo y está demostrado desde hace años y siguen apareciendo artículos que lo siguen confirmando. Entonces, yo me pregunté, está bien, como les dije al principio, lo periodontal, me tomé primero el atrevimiento de modificar este esquemita que estamos viendo acá a la izquierda, que yo se lo había puesto al principio, el esquema que el doctor Chappell diseñó junto con su equipo para explicar la patogenia de la periodontitis. Yo me tomé el atrevimiento de anexarle, a mi criterio para estar completa la patogenia de la periodontitis, tendremos que anexarle esta última parte del esquema, en donde podamos incluir la inflamación sistémica, donde podamos incluir que la periodontitis exacerba la inflamación sistémica y que la periodontitis es un factor de riesgo modificable de patologías sistémicas no transmisibles. Eso es importante, por eso nuestra función es justamente modificar esa periodontitis para devolver la salud. Y entonces ahí es donde surge la pregunta. Si yo si curo la periodontitis y devuelvo la salud, ¿la inflamación sistémica disminuye, mejora o no? Y ahí es donde la literatura empieza a tener algunas controversias, pero ahora vamos a ver, por lo menos a mi criterio, la mayoría de la literatura actual avala de que sí mejora la respuesta del organismo o el estado sistémico del organismo al tener su encía sana. Entonces, en este artículo, que es medio antiguo, del año 2010, es una revisión sistemática y metaanálisis de muy larga duración, y trata de responder a esta pregunta de cuál es la eficacia de la terapia periodontal en el tratamiento o prevención de enfermedades sistémicas. Y fundamentalmente se sigue basando, porque ya les digo, en aquella época, en el 2010, seguramente quizás era de las únicas patologías que se hablaban para vincular lo periodontal con lo sistémico, que es lo cardiovascular, los resultados adversos del embarazo, la diabetes y las enfermedades respiratorias. Entonces tenemos en ese artículo que analizaron muchos journals que hablaran del tema, y encontramos, como en este primero, les señalé todo esto para que no sea tan largo y tan aburrido, pero hay resultados como este primero, donde evaluaron el tratamiento periodontal de una técnica que se llama desinfección oral total, que en una o dos sesiones se trata toda la cavidad bucal, de manera por supuesto no quirúrgica, pero la desinfección oral completa es en términos de 24 a 48 horas como mucho, hacer un tratamiento de toda la cavidad bucal,
y puntualmente en este artículo encontraron que mejoraron, por supuesto, los parámetros periodontales clínicos, pero que no hubo cambios en los niveles de ningún marcador sistémico. En este otro artículo, que también dividían, en parte trataban con la desinfección total y en parte trataban con el tratamiento tradicional de dividir la boca en cuadrantes. Todos los tratamientos, porque eso también está históricamente demostrado, todos los tratamientos a nivel clínico periodontal dan buen resultado, pero sí, en este caso encontraron una reducción significativa en los marcadores inflamatorios como interleuquina 6, proteína C reactiva, algunos marcadores lipídicos, tanto a los 2 como a los 6 meses de realizado el tratamiento. O sea, como que encontraron que en este caso sí hay una mejoría, una disminución de los marcadores de inflamación sistémica. En este otro artículo también encuentran mejoría en la disminución en los niveles en suero de proteína C reactiva. En este caso también encontraron mejorías, o sea que después de 3 meses, lo importante es que en casi todos los artículos terminan concluyendo que la mejoría se da a los primeros meses y hasta hay artículos que demuestran que 12 meses después de hecho el tratamiento periodontal, los niveles de mediadores químicos de la inflamación y de las proteínas de la fase aguda no vuelven a aumentar. En en estos dos, fíjense, en este último, que lo que a mí quizás me llamó un poco la atención, en un artículo del doctor Offenbacher, que fue el padre, como le decimos nosotros, de la medicina periodontal, él encontró que no hubo reducción en los niveles de las interleuquinas, ni en el sero ni en el fluido gingival, del interleuquina 1 beta. Pero, les repito, en este artículo puntualmente, yo creo que salieron 2 artículos que no mejoraban y el resto sí. Pero si seguimos viniéndonos más en el tiempo, en esta investigación del año 2014, también ellos evaluaron, como dice acá, 15 citoquinas y 9 proteínas de fase aguda, y lo evaluaron a los 3 meses después del tratamiento y llegaron a la conclusión de que, como dice acá, los picos, digamos, en este artículo lo que hicieron primero es evaluar los niveles de estas proteínas cuando estaba la enfermedad, por supuesto, y después a los 3 meses y encontraron que, como dice acá, el tratamiento periodontal disminuyó el pico de los niveles de estas 9 proteínas de fase aguda y 15 citoquinas. Entonces, el que haya disminuido a nivel sistémico estos marcadores proinflamatorios nos está hablando de que podemos pensar de que un tratamiento periodontal puede o va a beneficiar a largo plazo la salud sistémica porque disminuimos la inflamación sistémica. En este otro artículo también bastante actual, habla ya puntualmente de la diabetes. Este artículo se dedicó a investigar el efecto del tratamiento periodontal en pacientes con diabetes tipo 2. Y también llegan a la conclusión de que el tratamiento periodontal intensivo reduce los niveles de factor de necrosis tumoral, de proteína C reactiva en los individuos con diabetes. Y en este caso puntual de la diabetes, quiero aclarar que todas las complicaciones sistémicas que tienen las personas diabéticas, se me fue ahora la palabra, pero las 6 creo que eran complicaciones habituales que tienen las personas diabéticas a nivel de su organismo, la microangiopatía, las alteraciones en la cicatrización, en el colágeno, todas esas alteraciones en los diabéticos están mediadas por citoquinas proinflamatorias. Se dice de que esta reacción en los diabéticos es una reacción pseudoinflamatoria. De hecho, la diabetes no es una enfermedad inflamatoria, pero el daño que produce la diabetes en el organismo sí está mediado por proteínas proinflamatorias. Por eso, la posibilidad de que si tratamos la periodontitis, estemos, por un lado, mejorándole todo su cuadro clínico al diabético y, por otro lado, beneficiándolo en el control de su glucemia, ya que las infecciones crónicas producen una dificultad y una
resistencia a la insulina que hace que el paciente se tenga que inyectar más cantidad de insulina para controlar esa glucemia. Entonces, al eliminar esa infección crónica, también lo estamos ayudando que quizás tenga que ajustar sus dosis de insulina y que necesite colocarse menos. Por eso es la importancia del tratamiento periodontal en las personas diabéticas. Y finalmente, dentro de todos estos artículos que yo quería compartir con ustedes hoy, que me pareció importantísimo porque fue hecho acá en Latinoamérica, liderado por la doctora Magda Férez, en donde en este artículo ellos intentaron evaluar el efecto del tratamiento periodontal en la salud general en Latinoamérica. Y como ahora vamos a ver, como que se enfocaron en distintas patologías, analizando después de llevado adelante un tratamiento periodontal, cuál es el resultado que obtuvieron. Y lo primero que empezaron a analizar es un índice de calidad de vida que lo generó la OMS, este índice de calidad de vida, pero para variar, pensé yo cuando leí esto, el índice original que generó la OMS de calidad de vida no incluía la salud bucal. Entonces, generaron luego otro índice de calidad de vida, que como dice acá, que se llama índice de calidad de vida relacionado con la salud oral, en donde se empezaron a incluir efectos y situaciones periodontales, y fíjense, los resultados, bueno, indicaron una mejora estadísticamente significativa de esos índices después de la terapia periodontal no quirúrgica, pero lo que me llamó en parte la atención con respecto a este índice, esta última parte, el índice de calidad de vida relacionado con salud oral, mejoró con la terapia periodontal, particularmente después del tratamiento supragingival, lo que sugiere que esta intervención fue importante para reducir los impactos negativos de las enfermedades periodontales sobre el índice de calidad de vida relacionada con la salud oral. Esto me llevó a reflexionar de que si varios de los que están acá quizás hagan periodoncia, pero lo primero que ocurre después de un tratamiento periodontal que es que el paciente vuelve a la sesión siguiente contándonos quizás que le sangra menos la encía. Y por eso entiendo yo que el índice de calidad de vida de la salud oral siempre estaba, o relacionado con la salud oral, estaba muy de la mano con el sangrado, con la litosis, con la movilidad de los elementos dentarios, y quizás sean esos dos síntomas, tal vez el sangrado y la litosis, lo primero que empieza a mejorar cuando comenzamos nuestro tratamiento. Con una simple depuración supragingival ya le estamos dando una mejor calidad de vida al paciente y el paciente ya se siente como más conforme, y creo yo que nosotros tenemos que aprovechar esa situación para permanentemente motivar al paciente a que continúe el tratamiento y que cada vez vaya mejorando su higiene y su cuidado bucal. Pero, por otro lado, esto me lleva a reflexionar de que tampoco nos debemos quedar con que el tratamiento periodontal termina cuando el paciente le deja de sangrar la encía. El tratamiento periodontal termina cuando logramos lo que nosotros denominamos que se cierre la bolsa. O sea que si tenemos una bolsa de 6, 7, 9 de profundidad de sondaje, el tratamiento periodontal va a darse por finalizado, por decir así, cuando logremos que esa bolsa vuelva a su profundidad de normalidad, que es aproximadamente 3 milímetros. Entonces tampoco confiarnos, por decir así, y creer que si logré que el paciente venga a la sesión siguiente y me diga, ay, no me sangra más, estoy bárbaro, y mejoró clínicamente el aspecto de esa encía, no quedarnos con eso y siempre, como insistimos mucho los periodoncistas, tomar la sonda y volver a sondear, y hasta que no encontremos que se cerró la bolsa, seguir haciendo todo lo que consideremos necesario. Pero sí, importante rescatar el impacto que tiene en la calidad de vida, o que puede tener en la calidad de vida un tratamiento periodontal correcto. En este mismo artículo de Magda Férez sobre las enfermedades cardiovasculares, como estamos viendo, se demostró que el tratamiento es eficaz para reducir los niveles a corto plazo de los marcadores de inflamación sistémica asociados con problemas cardiovasculares como la interleuquina 1, 6 y el fibrinógeno después de la terapia periodontal no quirúrgica. Vidal y colaboradores observaron una reducción de los marcadores cardiovasculares como la presión sistólica, arterial sistólica y diastólica,
la masa ventricular izquierda en pacientes con periodontitis crónica grave e hipertensión arterial. Y además, 6 meses después de la terapia periodontal no quirúrgica, en pacientes con enfermedades renales crónicas y periodontitis, hubo una mejora significativa de la tasa glomerular estimada. El vínculo probable entre estas observaciones estuvo relacionado con una mejora de la disfunción endotelial. Entonces seguimos insistiendo en lo mismo y más que insistiendo, seguimos viendo y demostrando cómo la literatura nos está dando el fundamento para pensar seriamente de que si tratamos correctamente una periodontitis, le vamos a estar devolviendo y mejorando su salud sistémica a los pacientes. En relación al control glicémico, algo de lo que veíamos recién en este artículo de Magda Férez, también encuentran que la periodontitis, por un lado, como les decía yo, puede perjudicar el control de la glucemia en pacientes con diabetes mellitus y que el tratamiento periodontal puede mejorar dicho control. Y por otro lado, los datos disponibles muestran un efecto positivo del tratamiento periodontal en el control glucémico. Los beneficios de la salud bucal en la salud sistémica de los pacientes justifican la inclusión de la evaluación y el tratamiento periodontal en las guías clínicas para manejo de diabetes mellitus. Y esto, ahora vamos a ver las conclusiones que llegan en este artículo, me parece fundamental. De a poco, y ya hace años que lo deberíamos haber hecho, pero de a poco los odontólogos y quizás los periodoncistas, con un poco más de iniciativa, deberíamos involucrarnos en tareas interdisciplinarias con el resto de las áreas de la salud para el tratamiento y no quedarnos afuera como generalmente nos hemos venido quedando en los últimos años. Y me gustó mucho el final de este artículo de la doctora Férez, donde plantea retos para el campo de la periodontología en el siglo XXI. El primero, promover una comunicación adecuada entre odontólogos generales y periodoncistas, de manera que sepan en qué afecciones periodontales el paciente podría requerir un tratamiento más especializado, especialmente en aquellos casos en que la terapia no quirúrgica no logre la salud periodontal. Aumentar la participación de los periodoncistas en la toma de decisiones sobre la extracción de dientes y la reconstrucción con implantes, y el manejo de casos periodontales avanzados y complejos. Los odontólogos están capacitados para preservar los dientes. Esto me gustó, bueno, hace demasiada diferenciación quizás entre odontólogos y periodoncistas, pero a lo que creo que apunta este artículo es a tener claro que, yo diría, según la literatura, no lo digo yo, ¿no? El 90% de las patologías periodontales pueden ser tratadas por el odontólogo general y solo el 10% de las patologías periodontales son complejas y requieren quizás de una formación diferente y un entrenamiento diferente para poder resolverlas. Por eso esto de que los odontólogos están capacitados para preservar los dientes. Solo el 10% de las patologías periodontales cursan con bolsas muy profundas, con lesiones de bifurcación, con dificultades o alteraciones anatómicas de la encía que pueden hacer que uno tenga que tener un entrenamiento más puntual y más fino, digamos, pero la mayoría de las patologías se deben resolver o pueden ser resueltas por el odontólogo general. Los periodoncistas deben establecer conexiones con profesionales de la salud no odontológicos, incluidos médicos e enfermeras, que necesitan conocer los fundamentos sobre el inicio y progresión de las enfermedades periodontales. Las escuelas de odontología podrían participar en el desarrollo de programas educativos para odontólogos y para profesionales de la salud en general. Y las asociaciones dentales nacionales podrían ayudar a los responsables políticos y a los gobiernos a promover el reconocimiento de la salud bucal como un aspecto vital e integral de la salud y el bienestar general. Siempre pensando en esto que yo tengo en mi cabeza desde el comienzo de esta conferencia y desde siempre, por eso es un tema que me gusta mucho, esto de que la salud bucal no va por un lado y por otro la salud general, sino que es todo lo mismo y está todo dentro del mismo paciente. Y yo me voy a permitir agregarle a estas conclusiones, pero que por supuesto en este artículo no están porque era de otro tema, pero me parece que los periodoncistas, quizás hasta puede generar polémica lo que les voy a contar ahora, pero
yo creo que los periodoncistas también nos deberíamos involucrar en la parte, por decir así, arancelaria de la odontología. Yo siempre digo que, evidentemente, no ha habido nunca un periodoncista cuando no solo en lo que se paga la periodoncia, sino en cómo se establecen los códigos para los tratamientos periodontales. Porque me parece que si tuviéramos todos la conciencia de la importancia de tener los dientes en salud y de mantener los dientes, arancelariamente la periodoncia debería ser distinta y el modo de, entre comillas, de facturar en las obras sociales la parte periodontal creo que también se podría manejar de otra forma, pero esto, bueno, es una opinión personal que aprovecho para compartirla con usted porque me parece que todo apunta no, no solo, digamos, a la parte económica, pero sí, creo yo que a lo largo de la historia, por todo lo que venimos viendo hoy, de ese aislamiento que fue dejada la boca de lado, creo que nos llevó a que nos cueste darle la importancia que tiene el mantener los dientes y mantenerlos en salud, por supuesto. Y ahora, para pasar un poco de encía y que no sea tan tedioso como viene siendo hasta ahora, espero que estén despiertos, les voy a mostrar algunos tratamientos periodontales con la idea de, por supuesto, yo la mayoría de estos tratamientos los hice con la manera, por decir así, habitual de tratar la periodontitis, que es control de biopelícula, control de la placa bacteriana y el tratamiento mecánico, el raspaje alisado radicular. Ninguno de estos tratamientos tuvo quirúrgico, pero mi idea es que mostrarles ahora al final de estos algunos pocos casos clínicos que puse, un artículo que encontré que nos abre o que intenta que abramos la cabeza a otro modo de tratar la periodontitis. Pero fíjense, y para ir como también mentalizándonos, como al principio, que la infección y lo que pasa en esta encía con bacterias y con cálculo a nivel gingival, lo podemos pasar de esto a esto. Estos fueron algunos pacientes que yo trabajé con mi tesis de doctorado, por eso están como documentados en 3 instancias, al comenzar el tratamiento, al finalizar la terapia básica y a los 45 días posteriores. Pero fíjense, por un lado, el cambio en los tejidos, pero siempre apuntemos, o tratemos por lo menos hoy, de apuntar a que, además de mejorarle la salud gingival, a este paciente le estoy mejorando la salud sistémica y que todo lo habitual de lo periodontal, que es el control de biopelícula, una higiene correcta y un correcto raspaje alisado, eso no se negocia y que lo tenemos que seguir haciendo y que yo creo que lo vamos a seguir haciendo por el paso de los años. Lo que yo creo que hay que es agregarle a nuestro tratamiento periodontal habitual algún otro modo de poder llegar al paciente para que el tratamiento, por decir así, sea más integral. Fíjese, este otro caso, gran cantidad de inflamación, cálculo, bacterias, bolsas profundas, que una vez finalizada la primera etapa del tratamiento mejora, cuesta la higiene, hay que estar atentos a la higiene interdental. La mayoría de las patologías periodontales comienzan a nivel interproximal por la dificultad que generalmente trae higienizar y eliminar las bacterias de esa zona. Hay que motivar a los pacientes en manera permanente. Otro caso más, donde comenzamos con una gran inflamación y vuelta. Pensemos en estos, puntualmente estos 3 casos que compartí ahora, son pacientes que, como les decía, eran de mi tesis, eran pacientes sanos sistémicamente. O sea que a estas personas no les va a cambiar nada porque tenían salud sistémica, pero sí yo creo que tenemos que pensar en que para que un paciente le podamos decir que está sano, tenemos que también incluir que tenga sana la boca, digamos. Yo siempre digo lo mismo, uno va al médico clínico, nos hacen todos los estudios, nos piden todos los análisis de rutina, electro, todo, y salimos y se dio todo bien, esperemos. Si dio todo bien, ya está, y nos consideramos que ya está, ya hice el control, estoy sano, y muchas veces a mucha gente se le pasa por alto la salud periodontal, y yo creo que tenemos que tratar de ir concientizando a la población de que cambien esa forma de ver la salud, digamos. Otro caso más, por supuesto ya no de mi tesis, en donde un absceso periodontal con gran sintomatología, fíjense en bolsa de 9 milímetros, empezamos en el 2020 el tratamiento, todo no quirúrgico,
Y ahora vamos a ver un poquito de eso, ya casi en el final. En este caso, los abscesos de este tipo, una posibilidad que es la que yo usé en ese momento es, además del drenaje y el tratamiento mecánico, la medicación con antibióticos. Ahora vamos a ver cómo vamos a medicar con antibióticos, pero hay que eliminar las bacterias, hay que enseñar a cepillar y hay que darle tiempo a la encía para que se recupere. Entonces, para lograr esta encía así, como se la ve en el 2023, que es lo que yo le decía al principio, que hablamos de que se cerró la bolsa, una bolsa se cierra cuando pasa esto, no solo cuando le deja de sangrar al paciente. Entonces, en esta bolsa de 9 milímetros llena de bacterias y con una gran respuesta inflamatoria, que seguro que estas bacterias están probablemente generando una bacteriemia transitoria, a lograr la salud donde la bolsa no llega ni a 1 milímetro o 2 milímetros en algunos casos. Entonces, esto es lo que tenemos que perseguir, el objetivo de los tratamientos periodontales. Otro caso más que lo usaba al principio como ejemplo, bolsas llenas de bacterias, el, el mecanismo, digamos, o la función, por decir así, de las bolsas periodontales es acumular bacterias que sean difíciles de remover por el paciente, y si la bolsa es profunda, difíciles de remover por nosotros, y después de enseñar a cepillar y de las sesiones de mantenimiento que tiene que llevar todo tratamiento periodontal, podemos devolver la salud acá. La sonda que justo tenía para la foto estaba quebrada, por eso la muestro acá que tiene 6 milímetros, no 12 como es la sonda habitual, pero la idea del tratamiento periodontal es pasar de esto, eliminar las bacterias, a esto. Y finalmente, el último de los casos clínicos, este absceso también, donde si nosotros hacemos una correcta depuración y le enseñamos al paciente que controle las bacterias a nivel de estos nichos tan difíciles de higienizar, seguramente lograremos que el paso del tiempo nos mantenga la salud periodontal. Ahora bien, como les decía, perdón, había otro casito más, este era el último. Fíjense también cómo cambia el aspecto de la encía cuando el paciente se higieniza bien y nosotros logramos eliminar bien el cálculo y sobre todo las bacterias, ¿no? Cómo logramos cambiar el color, el aspecto, un fenotipo periodontal grueso, eso favorece el tratamiento periodontal, pero fundamental para lograr estos resultados locales, el mejor control de higiene que el paciente puede tener, y tenemos que insistir a lo largo del tratamiento y a lo largo del paso del tiempo, donde lo controlamos al paciente a distancia, que la higiene sigue siendo la correcta. Entonces, a modo quizás de conclusión de esta partecita, el tener en claro esto, que la condición oral impacta sobre lo sistémico. Si yo trato la condición oral, si trato la periodontitis, voy a encontrar una mejora en la salud oral, y también voy a encontrar y le voy a dar al paciente una mejoría en la salud sistémica, porque los marcadores, ampliamente la literatura indica que los marcadores proinflamatorios y las citoquinas proinflamatorias y las metaloproteínas disminuyen después del tratamiento periodontal, y a la inversa, lo sistémico impacta en la condición oral. Si trato lo sistémico, por supuesto que le voy a mejorar la salud sistémica, pero también le voy a mejorar la salud oral. Por eso, como volviendo al principio, hablamos de esta reacción bidireccional. Pero bien, la pregunta que por lo menos yo me hago, está bien, ya primero supe que la periodontitis afecta a lo sistémico, después supe que el tratamiento periodontal mejora el curso, puede mejorar el curso de una patología sistémica. Pero bueno, ¿y qué hago con todos esos conocimientos? ¿En qué puedo cambiar mi terapéutica diaria para poder brindarle al paciente un tratamiento periodontal que no sea el que siempre se hizo de controlar las bacterias y raspar mecánicamente? Siempre me acuerdo, de hecho que hasta me olvidé de poner la imagen, pero siempre me acuerdo de una imagen de un médico árabe en la Edad Media, en los años 1200 creo que era, donde este médico describía los tratamientos periodontales que él recomendaba hacer, y hablaba de que él encontraba los elementos dentarios que él llamaba incrustaciones de colores pardos, oscuros, pegadas a los dientes, y que él explicaba en ese escrito que tenía que agarrar al paciente y ponerlo boca abajo y con unos instrumentos raspar hasta sacar todos esos cambios de coloraciones,
y proponía raspar una, dos y hasta las veces que haga falta para lograr la salud de esa encía. Y si uno se pone a pensar, esto de raspar una, dos, tres veces hasta que no quede más nada es lo que muchas veces hacemos, todos hacemos, y tenemos en la cabeza de que el tratamiento periodontal es enseñarle al paciente a cepillar y raspar correctamente, y si nos quedó cálculo y raspo de nuevo, y si nos quedó cálculo y raspo, y si nos quedó cálculo y hago un colgajo y raspo el cálculo, por supuesto que tenemos que eliminar todo, pero ¿puedo hacer algo más para tratar de otra manera el paciente? Y yo lo tomo a puedo hacer algo más de dos modos. Uno, tener en presente que el tratamiento periodontal, a mi criterio, tiene estas tres grandes etapas. El tratar de la infección, que es lo primero que vamos a hacer con la terapia periodontal no quirúrgica. El tratar quirúrgicamente las secuelas que nos dejó la periodontitis, con los distintos tipos de cirugía periodontal, resectiva, regenerativa, mucogingival, y como parte, por supuesto, del tratamiento, el mantener la salud que logramos con la terapia de soporte. Entonces, en esto de tratar la infección, ¿qué más puedo hacer además de controlar las plantas y raspar correctamente? Y fíjense, este es el esquema actual, que también se desprende de ese consenso que hubo entre los años 2017-2019, del esquema actual de tratamiento de las periodontitis. Hablo de 4 pasos, no vamos a meter ahora en eso, pero fíjense, en el primer paso, que es lo primero que yo tengo que hacer con el paciente, además de enseñarle a cepillar, que es lo que hacemos siempre, de motivarlo, de la remoción mecánica de los acúmulos bacterianos, hablo del control de los factores de riesgo. Entonces yo creo que es el momento en que los periodoncistas, los odontólogos, todos, nos pongamos a involucrar en sugerir y en guiar al paciente para que controle los factores de riesgo. Ya que el paciente, por ejemplo, fume, que el hábito de fumar, la adicción al tabaco es uno de los principales factores de riesgo de periodontitis, que uno puede decir, bueno, si deja de fumar, deja, si no deja, no deja. Tenemos que tratar de motivarlo a que deje. Si el paciente tiene diabetes y le cuesta controlar su glucemia, tenemos que motivarlo a que coma sano, que haga deporte. O sea que tenemos que ampliar la mirada y salir de lo local que habitualmente hacemos. Lo que habitualmente hacemos hay que hacerlo bien. Pero además podemos vincularnos de otra manera más, digamos, más cercana con el paciente para que él pueda controlar y que se sienta respaldado por el odontólogo. De hecho, los periodoncistas, creo yo, somos los que, por el tipo de tratamiento periodontal, tenemos un contacto como más prolongado con los pacientes. Sí, por supuesto, si quieren seguir atendiéndose con nosotros, ¿no? Es parte de nuestra tarea de que quieran seguir atendiéndose con nosotros, pero los periodoncistas nos vinculamos con los pacientes a largo plazo y quizás hasta toda la vida, porque el tratamiento periodontal no termina nunca, terminó y tiene que venir mantenimiento, y a los 4 meses, a los 6 meses, entonces tenemos la posibilidad de charlar y de hablar con los pacientes para tratar de que ellos cambien su conducta y controlen sus factores de riesgo. Y por otro lado, en esto de los pasos del tratamiento periodontal actual, por un lado tenemos la instrumentación mecánica subgingival, eso siempre, y como les decía, no se negocia, se hace siempre, pero la literatura actual nos habilita, en ciertos casos, ahora vamos a ver cuáles, a utilizar medicación complementaria para tratar periodontitis, que pueden ser agentes físicos o químicos, agentes moduladores de la respuesta del huésped, antimicrobianos subgingivales y antimicrobianos sistémicos. Entonces, fíjense, en cuanto al uso de antisépticos, que es muy común en odontología, todos los pacientes vienen con que algún odontólogo alguna vez en la vida le indicó hacete buches con algo. La literatura actual avala que el único antiséptico que deberíamos dar, y como dice acá, durante un periodo de tiempo limitado, es la clorexidina, ya sea colutorios o irrigación subgingival. El resto de los enjuagues bucales uno los puede recomendar quizás pacientes que tengan encía sana, pero no como parte del tratamiento. Si yo quiero utilizar clorexidina, como indica la literatura, para curar periodontitis como parte de mi tratamiento, tengo que recurrir a la clorexidina, a la irrigación y hacerlo durante el momento, durante el periodo que yo estoy tratando al paciente. No es muy útil la clorexidina si yo le digo al paciente, enjuágate con el clásico Plaque-Out y seguro que te va a sangrar menos la encía o se te va a curar. Y ahí volvemos a lo que decía antes. Tampoco tengamos como objetivo de nuestro tratamiento que le deje de sangrar la encía al paciente. El objetivo, ese es uno de los tantos objetivos hasta llegar al cierre de la bolsa, pero
Si yo voy a querer recurrir a un antiséptico colutorio o irrigación, la clorhexidina es la única que la literatura avala en un tiempo limitado y durante la remoción mecánica que yo hago durante mi tratamiento. Y en el caso de los antimicrobianos sistémicos, la literatura indica que el uso rutinario de antimicrobianos sistémicos no es recomendado, pero sí recomiendan o habilitan que se considere utilizar en pacientes adultos jóvenes con periodontitis en estadio 3, 4, grado B o C. ¿A qué se refiere la literatura actual con periodontitis estadio 3 y 4? Son pacientes con periodontitis con bolsas de más de 5 milímetros, pérdida de inserción de más de 5 milímetros, lesiones de bifurcación, trauma cruzal, lesiones, bolsas infragingivales que van más allá de la línea mucogingival. En cuanto al grado B o C, los grados como que nos muestran la velocidad de progresión de la enfermedad, por eso habla de adultos jóvenes. Si yo tengo una periodontitis que ya tiene bolsas de más de 6 y gran pérdida de inserción y el paciente es adulto joven, generalmente voy a poder quizás recurrir a medicar con antibióticos. Los fumadores, pacientes que fuman más de 10 cigarrillos por día, está habilitado a indicar antibióticos. Y tal, de nuevo, ¿cuándo le doy el antibiótico y cómo se lo doy? Durante la terapia activa. ¿Por qué durante la terapia activa? Porque ahí voy a tener una alta concentración a nivel subgingival del antibiótico por el que llega a través de la irrigación, que hay vasodilatación de los capilares, y a través del fluido gingival, como es más permeabilidad, y la biopelícula está desorganizada por el tratamiento mecánico. Esto es otra cosa a no perder de vista. La medicación, sea estos antibióticos sistémicos, como hablamos antes de la clorhexidina, solo tienen efecto si yo desorganizo mecánicamente las bacterias. Si no, la biopelícula bacteriana tiene un mecanismo de defensa que están como protegiéndose entre sí las bacterias, y justamente las bacterias más agresivas no las vamos a llegar a eliminar si yo medico solamente o le digo hacete colutorio con tal o cual antiséptico. Por eso, siempre durante la terapia activa, desorganizando la biopelícula. ¿Y qué antibiótico indico? Si bien puedo indicar el que quiera, digamos, pero la literatura en estos dos artículos, los dos liderados por Magda Férez, que como que se dedica mucho al estudio de los antibióticos en periodoncia, uno del 2020 y otro del 2017, hablan de que el mejor antibiótico para tratar periodontitis, bueno, no es ni medicación preventiva por endocarditis, ni porque es diabético, no. Esto yo medico porque la infección periodontal tiene tal característica que además del tratamiento mecánico me voy a valer de la indicación de antibiótico, y es una asociación de 400 miligramos de metronidazol y 500 miligramos de amoxicilina durante 14 días, 3 veces por día, y en esos 14 días tengo que hacer coincidir las sesiones de terapia no quirúrgica del paciente. Tengo que empezar y terminar durante esos 14 días para que el antibiótico esté circulando en sangre mientras yo estoy desorganizando las biopelículas en forma permanente. Y por otro lado, y ya para ir terminando, les quería mostrar y compartir este artículo que encontré, de que habla de una nueva, que yo honestamente desconocía, de una nueva alternativa terapéutica para la medicina en general, que es la medicina P4. Ahora vamos a ver, porque son 4P, 4 palabras que describen a esta medicina P4, y que este artículo nos muestra cómo esa técnica terapéutica de medicina P4 se puede aplicar en periodoncia para, como estamos viendo acá, darle a nuestro tratamiento un enfoque holístico, integrador y proactivo del tratamiento. Y las 4P que habla este artículo es hacer nuestro tratamiento periodontal de acuerdo a la personalización, a la predicción, a la prevención y a la participación. Personalización, hablamos, si bien siempre, y está bien que haya sido así, se habla de que cada tratamiento es individual para cada paciente, pero esta técnica, por lo que yo leía, habla de estratificar, o sea, agrupar a los pacientes de acuerdo a sus factores de riesgo, a la respuesta a los tratamientos, al microbioma, al feno y genotipo que tenga el paciente. Es decir, no solo definir y adecuar el tratamiento individual de acuerdo a lo que tenga localmente en su boca el paciente,
sino que también poder identificar en el paciente cómo responde el tratamiento, tanto cómo acata nuestras enseñanzas de técnica de higiene y cómo le responden los tejidos a la agresión bacteriana, porque no todos los pacientes responden igual. Lo ideal sería poder conocer qué bacterias tiene ese paciente para poder tratarlo más adecuadamente y también saber que depende del factor de riesgo que el paciente tenga, puedo cambiar o modificar el tratamiento. Digamos, esto apunta a que no hagamos siempre el mismo tratamiento en todos los pacientes. La predicción habla de conocer, como dice acá, las bases moleculares de la enfermedad y que permitan predecir el inicio de la misma. Es decir, identificar los factores precursores del inicio de una periodontitis. Reducir el riesgo mediante el diagnóstico y estudio molecular del inflamosoma, del microbioma y de la epigenética. Es decir, esto apunta, quizás, no sé, entiendo yo que todavía no estamos en condiciones de desarrollar esto a nivel odontológico, pero de poder en una persona sana hacerle estudios moleculares para saber cómo puede llegar a responder su organismo ante una agresión bacteriana, su respuesta inflamatoria, cómo va a ser. A eso apunta la predicción. La prevención, en este caso, ver más allá del control de la biopelícula y de los controles periódicos que siempre hacemos venir al paciente en modo preventivo, sino pensar en esto, en el control de la respuesta inflamatoria del hospedador. El tratamiento periodontal, si logramos controlar la respuesta inflamatoria del hospedador, por un lado vamos a disminuir la destrucción de los tejidos y a la vez vamos a disminuir el impacto de la periodontitis a nivel sistémico, como estuvimos viendo hoy, que gran parte de la afección sistémica de la periodontitis es por la respuesta inmunoinflamatoria que se genera en la periodontitis. Y por último, estas 4P habla de la participación, que en periodoncia estamos muy acostumbrados a involucrar al paciente motivándolo, que le enseñemos a cepillar y usar el hilo. Esto apunta a una participación como valiéndose un poco más de tecnología, habla el artículo de algunas aplicaciones digitales en donde hace una conexión con el odontólogo y el paciente para que el paciente pueda notificarse e informarle al odontólogo cómo se está cepillando, cómo se encuentra, como habla un poco de un vínculo más cercano a través de aplicaciones digitales en el cual uno puede monitorear, el profesional puede monitorear al paciente casi en forma, no sé si permanente, pero mucho más frecuente que los controles trimestrales o cuatrimestrales que habitualmente hablamos. Es un artículo, yo digo, desde el 2022, relativamente nuevo, yo no lo había leído nunca, y tiene cosas como todos los artículos controversiales, pero me pareció interesante esta posibilidad de ver en los tratamientos periodontales un poco más allá de lo que habitualmente vemos de control de placa, de remoción, de injerto, relleno, que le voy a poner, sino ir más allá del paciente, cómo es su vida, cómo es su alimentación, como hablamos al principio, por eso me pareció muy interesante este artículo. Y ya para ir cerrando, a modo de conclusión, y les diré yo quizás hasta de mensaje, seguramente todos hemos estado viendo las Olimpiadas que terminaron ahora hace una semana y habrán estado quizás enterados de esto. A mí me llamó la atención esto de que un jugador australiano de hockey se decidió amputar el dedo para poder disputar los Juegos Olímpicos. Resulta que este muchacho tenía una lesión en el dedo que si se la trataba lo tenían que operar y no llegaba a poder jugar las Olimpiadas y se la perdía. Entonces decidió que le corten el dedo para poder la curación de la amputación del dedo era más rápida y llegó y jugó las Olimpiadas para Australia. Entonces ahí me llegó a pensar el título que eligió este medio de prensa de la drástica decisión de amputarse un dedo, y yo creo que esto, que nosotros también tenemos muy familiarizado el hecho de sacar los dientes como si fueran, no sé, parte de otro, no del cuerpo, digamos. Entonces creo que lo que puse acá, que si mantenemos los dientes sanos y en salud, vamos a beneficiar la salud oral, como dijimos, pero también la salud de los pacientes, y esto fundamental, la decisión de sacar un diente debería ser algo drástico, y yo noto que los pacientes, sobre todo, vienen, y bueno, si es de atrás me lo saco, o bueno, está un poco flojo, me lo saco, me pongo un implante, qué sé yo, hay un montón de alternativas, pero tenemos que tratar de ir, creo yo, cambiando esta forma de ver el cuidado de la salud y si mantener o no
Por eso en el artículo de Magda Fer esto de que los periodistas nos involucremos en la decisión de cuándo sí y cuándo no sacar un diente, me parece muy importante para ir cambiando de mentalidad. Esta frase del doctor Offenbacher, que no solo debemos, para el cuidado dental, no solo debemos salvar dientes y devolver sonrisas, sino pensar más allá y pensar en la salud integral y general del paciente. Y de uno de los últimos artículos que leí de medicina periodontal y de relación con lo sistémico, me gustó este esquema porque para poder hablar de que hay salud sistémica, como estamos viendo a la izquierda del esquema, tenemos que tener el periodonto sano. Para lograr una dieta saludable, tenemos que tener todo el sistema de órganos sano, pero tenemos que tener el periodonto sano. Y cuando hablamos de patología, hay un montón de patologías y el periodonto también está enfermo. Solo vamos a lograr salud sistémica si también lo tenemos la salud periodontal, si no va a estar incompleta la salud. Y ahí sí lo último, esta frase del doctor Favaloro: los odontólogos son los médicos de la boca, su trabajo es de alta importancia, ya que muchas de las patologías que yo veo día tras día empezaron en la boca. Médicos y odontólogos debemos trabajar en conjunto en pos de la salud integral de nuestros pacientes. Así que el mensaje del doctor Favaloro es que yo creo que tenemos que trabajar todos los odontólogos para vincularnos con los médicos y dar un tratamiento más abarcativo a nuestros pacientes. Muchas gracias. Esto también siempre me gusta finalizar las clases o charlas que doy con esto, porque me parece fundamental este espacio, y agradezco de nuevo a la Escuela de Posgrado de la Facultad, fundamental este espacio que nos da de poder compartir los conocimientos y de poder inspirar y generar dudas e inquietudes en los que han estado escuchando para poder seguir creciendo y aprendiendo entre todos. Así que gracias, y si hay alguna pregunta, algo, los escucho. Bueno, Doc, excelente la conferencia, impresionante la revisión que nos has mostrado, la verdad que es tan interesante, tan importante. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para el doctor. Bueno, todo felicitaciones, excelente, un gusto. Tenés tu propia hinchada, Doc. Pues sí, sí, tengo algunos ex compañeros de promoción que se iban a sumar, así que no estoy viendo quiénes están, pero bueno, gracias. Bueno, espero que les haya sido útil. Tema súper interesante para investigar. Sí. Muchas gracias, hermosa la conferencia. Bueno, aparentemente no hay ninguna pregunta. Solamente agradecerles a todos los que están conectados. Ya le puse las indicaciones de cómo solicitar la certificación, y esto en los próximos días va a ser subido al repositorio de YouTube de la Escuela de Posgrado, del canal de YouTube, y si no me equivoco también como material de estudio para el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba, porque todo actividad de nuestros docentes. Así que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerte de nuevo, Doc, por todo. A ustedes. Siempre está abierta todas las puertas de la escuela para todos. Y gracias a todos por quedarse. Como dice el Doc, yo soy de estomatología, el estomateleperio siempre atrae poca gente, y para nosotros es un gusto que haya tanta gente conectada. Así que le agradezco de corazón a todos y nos estamos viendo. Nos veremos. Gracias, Doc. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.